Hola, hola. Hoy vamos a estar hablando de adaptaciones, que es el primer tema que entra en bachillerato por madurez. Adaptaciones es un tema que incluye 6 preguntas del examen y no sé si han podido revisar, pero el tema que trae más preguntas en el examen trae 8. Así que ya este es un tema bastante importante porque 6 ya es una cantidad considerable de preguntas. Vamos a entrar al tema y cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me van contando, ¿ok? El tema en sí mismo es sumamente interesante, sumamente amigable. Vamos a ver si le podemos dar a la pantalla presentar. Ahí está. Y tiene que ver con cómo se relacionan los individuos con el ambiente en donde vivimos. Voy a ponerlo en palabras más simples. Este tema, que son 6 preguntas de su examen, se resuelve con la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen los bichos para sobrevivir en donde viven? Eso es lo que a nosotros nos importa hoy. De primera entrada, el tema general se llama adaptaciones. Y por acá les dejé el concepto de adaptación. Adaptarse es adquirir la capacidad de sobrevivir en un ambiente determinado. Hay un señor muy famoso en ciencias que se llamaba Charles Darwin, y Charles Darwin decía una frase muy similar a esta: el organismo que no puede adaptarse a su ambiente muere. Entonces, adaptarse es muy importante para toda la vida que hay en el planeta. Adaptarse es adquirir características, ya sea mi cuerpo a nivel interno, a nivel de acciones que yo puedo hacer, que me permitan sobrevivir y que por tanto me permitan pasar mis características a la siguiente generación. Eso es lo que cubrimos hoy. De manera sencilla, súper sencilla, a ustedes lo que les importa son 3 tipos de adaptaciones existentes. Las adaptaciones morfológicas tienen que ver con la estructura del cuerpo, con cómo son los organismos por fuera. Ojo, en el examen del MEP a veces los llaman adaptaciones morfológicas, a veces las llaman adaptaciones anatómicas y a veces las llaman adaptaciones estructurales. Cualquiera de estos 3 nombres son correctos y significan lo mismo. ¿Qué son las adaptaciones morfológicas, anatómicas o estructurales? Son todas las características de un organismo físicas, su cuerpo, sus estructuras, la forma de sus manos, la forma del cuerpo entera, si tiene cola, si no tiene cola, ¿para qué usa la cola? Todas esas características exteriores que le permiten al organismo sobrevivir en donde está, pero son externas. Ya les voy a dar un ejemplo de eso. Las adaptaciones funcionales o fisiológicas son características internas al organismo. Tiene que ver con todos los procesos que él hace. Cómo regula la cantidad de agua, cómo regula la temperatura de su cuerpo, cómo produce una sustancia química, cómo hace la digestión, cómo regula a qué hora le da sueño y cuánto va a dormir. Todos esos procesos que son internos al individuo entran como adaptaciones funcionales fisiológicas. Ojo, estas son fáciles de aprender porque ambas empiezan con F, entonces por ahí se pueden agarrar. Y la última adaptación que vamos a ver es la adaptación conductual. Este nombre casi nunca sale, a veces sale de comportamiento y otras veces sale etológicas. Aquí lo que yo les recomendaría es que hagan unas fichitas como con estos nombres y sinónimos. Y yo escribiría adaptación morfológica, anatómica, estructural, 2 puntos, cuerpo, exterior. Para esta otra, 2 puntos, interior. Y para esta otra, 2 puntos o un igual, acciones, comportamiento. Cosas que hace un individuo que le permiten sobrevivir. Cosas que hace moverse, bailar, dependiendo de lo que él esté intentando conseguir. Huir, la manera en la que se desplaza, todas esas cosas entran como adaptaciones conductuales. Que sí me entienden, que no me entienden. Veamos un ejemplo rápido. A ver si les gusta. A mí me encantan las serpientes, por acá les traje una. Esta es una cobra real, ¿verdad? Les traje ejemplos de adaptaciones anatómicas o morfológicas, fisiológicas y etológicas de la serpiente. A ver si se acuerdan.
Las primeras adaptaciones son adaptaciones del cuerpo, por fuera. ¿Qué tiene una serpiente por fuera que le permite adaptarse a donde está? Primera característica que todo mundo se sabe, tiene colmillos. Los colmillos son estructuras del cuerpo, le sirven para inyectar veneno. Gracias a esos colmillos, esa serpiente puede cazar y puede defenderse. Tienen una mandíbula flexible. No sé si han visto documentales de esto. Las serpientes pueden desencajar la mandíbula un montón de centímetros y tragarse un ternero, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es una habilidad que les permite alimentarse de organismos muy, muy grandes y así pasan meses sin comer, dependiendo del tamaño del organismo. Un cuerpo muy delgado y en forma de tubo para poder deslizarse bien por el suelo y colores, en la mayoría de las ocasiones, que le permiten camuflarse con el suelo como para pasar desapercibida. Pasa eso con las terciopelos, por ejemplo, que son café con amarillo, una cosa así, negro por ahí. Hay otras serpientes que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Hay otras serpientes que tienen aquellos colores rojos y amarillos y naranjas, que más bien funcionan para decirle a todo el mundo, ojo, que aquí estoy yo y soy venenosa. Eso pasa con la coral. Y también es una adaptación del cuerpo, una adaptación morfológica. A nivel interno, una serpiente tiene varias características interesantes. Tiene una digestión muy lenta. Así, come poco y esa energía le dura a largo plazo. Bien. Además, produce veneno. Toda la producción de sustancias químicas entra como fisiológica. Y finalmente puede hacer estivación. Estivación es un proceso por el cual las serpientes, las ranas, las salamandras, los cocodrilos, las tortugas y especies parecidas se echan a dormir algunas horas o días, dependiendo de la especie, mientras hace mucho calor para evitar deshidratarse, y cuando ya dejó de hacer ese calor, el organismo sale. La estivación entra como adaptación fisiológica, porque dormir significa que ella deja de comer, deja de tener sed, deja de excretar, ¿verdad? Deja de buscar pareja. Así que la estivación requiere que la serpiente disminuya todos los procesos que están pasando en su cuerpo. Por eso entra como una adaptación fisiológica. Y por último, en conductas, pues, ¿qué más que esta misma imagen? Una serpiente se vuelve agresiva ante una amenaza. Ese despliegue de levantar medio cuerpo es una actividad, una acción para advertirle a todo el mundo, mira, estoy enojada, te estoy viendo, te puedo morder si me sigues molestando. Es una acción que hace la serpiente, por eso entra como una conducta o como una adaptación etológica. Además del cortejo, los bailes que puede hacer un organismo, ellos no hacen bailes, pero sí compiten con otros machos por las hembras. Todas esas competencias, esas acciones que ocurren para encontrar pareja, entran como adaptaciones etológicas. En el examen que ustedes van a enfrentar, a veces se van a encontrar con textos muy grandes en donde tienen que ir subrayando lo que van diciendo, tipo, este organismo tiene ojos brillantes para ver en la oscuridad, este organismo tiene unas alas muy duras que le permiten proteger su cuerpo. Esas dos que mencioné son ejemplos morfológicos, son estructuras del cuerpo, pero a veces dicen, este organismo evita el frío migrando a América del Sur. Eso ya es una acción, es una adaptación etológica. A veces vamos a tener que ir subrayando todas las características que me van dando en el texto e ir pensando si son características del cuerpo, características internas o características más bien que corresponden a actividades de ese organismo. Ahora bien, en el examen del MEP también hay una lista de adaptaciones que uno tiene que manejar. Son ejemplos de adaptaciones morfológicas, ejemplos de adaptaciones conductuales, ejemplos de adaptaciones fisiológicas, que la gente tiene que saber qué significan porque les van a entrar en el examen. Aquí les traigo esas listas y vamos a conversarlas poco a poco para ver cuáles se entienden, cuáles son un poquito más difíciles. Dentro de la lista de ejemplos morfológicos que nos dan a nosotros,
La primera es el camuflaje. Yo creo que la mayoría de personas que estamos aquí sabemos lo que es el camuflaje. Para los que no, el camuflaje es cuando un individuo tiene colores, perdón, o patrones en su cuerpo que le permiten parecerse al ambiente en donde está, como el camaleón. El camaleón es famosísimo porque cambia de color a cada nada. Si ponemos el camaleón a la par de una hoja, el camaleón se vuelve verde. Pero si lo ponemos a la par de un tronco, se vuelve café. Y si lo ponemos sobre una tela roja, se vuelve rojo. Y ahí va, cambiando de colores. Es camuflaje. Lo que está haciendo con su cuerpo es cambiando el color para que nadie lo vea cuando está parado en la hoja o cuando está parado en el tronco o cuando está parado en la tela. Es una adaptación morfológica, porque lo que cambia es su estructura externa, su cuerpo por fuera es el que está cambiando. Otro ejemplo son los insectos hoja, o unos que a mí me gustan mucho, que se llaman juanpalos o insectos palo. Son insectos que tienen la forma de un objeto del ambiente. Un insecto hoja tiene la forma de una hoja. Un insecto palo tiene la forma de una ramita. Y de hecho casi ni se mueven. Parecen ramitas pegadas a un árbol. Son chivísimos. Este tipo de adaptaciones también son morfológicas porque son cambios en el cuerpo del organismo. Otro ejemplo que anda por allí que es súper chiva es el mimetismo. El mimetismo consiste en parecerme a alguien que es mucho mejor que yo o que da mucho más miedo que yo para confundir a los depredadores y que se alejen de mí. Ejemplo famoso, la serpiente coral es muy venenosa, pero hay un montón de serpientes que son falsas corales. No sé si alguna vez habían escuchado ese término. Las falsas corales son serpientes que tienen colores muy parecidas a la serpiente coral verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Esta no es venenosa, esta sí es venenosa. Cuando llega un animal, digamos un ejemplo, una lechuza o qué sé yo, algún animal que esté cazando por allí, si ve a la falsa coral, se va a poner a pensar, mira, tiene colores como la coral de verdad. ¿Será que intento comérmela o no? O sea, el depredador se lo piensa para comerse la falsa coral. Y mientras el depredador está pensando la falsa coral, se va del lugar lo más rápido que puede. Por eso es una adaptación, le permite sobrevivir al ambiente. Y entra como adaptación morfológica porque son cambios en su cuerpo, son colores. Lo que hace la diferencia en que esta serpiente pueda sobrevivir o no. A esta habilidad de parecerse a alguien que es mucho mejor que yo, le llamamos mimetismo. Si en cambio tenemos varios animalitos que se parecen entre ellos y todos ellos son peligrosos, también se le llama mimetismo. Ojo allí, cuidado con eso también. Mimetismo podemos encontrarlo de dos maneras. O tenemos a una especie muy amigable que se parece a una especie peligrosa, o tenemos varias especies peligrosas que se parecen todas entre ellas. Como ponerse un cartel brillante encima de la cabeza y decir, ojo, todas las especies que estamos aquí somos muy peligrosas. Así hacen que la señal de peligro sea más grande y más llamativa y más vistosos. Y todos en el bosque saben que si se encuentran una rana fosforescente, mejor ni intentan comérsela porque es venenosa. No importa si ese color fosforescente es rojo, es amarillo, es anaranjado, es verde, es turquesa, es celeste. ¿Me explico? Ese es el mimetismo. Dos ejemplos más que les dan MEP, las estructuras para moverse, como por ejemplo un topo que tiene unas garras muy fuertes y un cuerpo ligeramente alargado para poder excavar. Un pangolín, esto no es de aquí, está en peligro de extinción porque es muy bonito. Tiene muchas escamas en su cuerpo y cuando necesita huir, lo que hace es hacerse una bolita con las escamas y salir rodando. Esa es una adaptación también corporal para poderse mover. Y este ejemplo de acá es un pez, no parece, pero es un pez, acá está. Estos son los ojos del pez. Es plano, es aplastado, porque este pez vive en el fondo
en el piso marino, así que esa forma aplastada le permite camuflarse y pasar desapercibido al tiempo que se mueve buscando alimento. También es una adaptación ecológica. Y las últimas que quería enseñarles son estas de acá, las estructuras para alimentarse. Cuando en el texto les estén hablando de picos, de garras, de lenguas, de pinzas, de aguijones, todo ese tipo de estructuras que funcionan para comer, también son adaptaciones del cuerpo. Así que no sé si nos vamos dando cuenta, en realidad es muy fácil. Son las adaptaciones o los cambios que yo tengo a nivel del cuerpo por fuera y que me permiten estar en el lugar en donde yo vivo. Si no tuviera esas características externas, no sobrevivo. ¿Bien? Ok. Quería enseñarles esta pregunta. Esta pregunta, en realidad son dos preguntas, la 1 y la 2, es del examen, el primer examen del año pasado, el 2020. Quería enseñársela porque esta pregunta trae varios aspectos que me interesa que vayamos aprendiendo de una vez. Lo primero, en el examen de biolo de bachillerato por madurez salen textos grandes. La mayoría son textos grandes. Así que hay que tener mucha paciencia para hacer la lectura y hay que saber leer, encontrar las adaptaciones en este tema, las adaptaciones de las que me están hablando allí, subrayar palabras claves. Eso es muy importante para resolver estos problemas. Lo otro que quería enseñarles es que cuando uno tiene un texto tan grande, mejor primero lee la pregunta para saber qué buscar en el texto. Y además quería enseñarles que, por ejemplo, en este caso, este texto sirve para contestar dos preguntas. Entonces, se van a topar con textos que responden 1, 2, 3 preguntas en el examen, para que vayan practicando ese tipo de ejercicios y también para que sepan que van a tener que leer el mismo texto varias veces. Este texto, por ejemplo, aplica para la pregunta número 1. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es una adaptación etológica en los abejones de mayo? Y aplica para la pregunta número 2. De acuerdo con la información anterior del abejón de mayo, ¿en cuál opción se manifiesta una adaptación fisiológica? Entonces vean lo que uno hace. La adaptación etológica refiere a la adaptación de comportamiento, mientras que la adaptación fisiológica refiere a la adaptación interna, de estructuras internas, no son estructuras, procesos internos, sería lo más adecuado. ¿Qué hacemos? Tomamos el texto, buscamos adaptaciones etológicas y adaptaciones fisiológicas. A los que les gusta pueden llevar marcadores o colores al examen y van subrayando diferentes colores las cosas. A los que no y son más prácticos, pues bueno, con un lapicero pueden ir ahí subrayando lo que les importa. Yo voy a subrayar en colores, a ver cómo nos va. A ver. Dice, abejones de mayo. Como por arte de magia, los llamados abejones de mayo desaparecen durante el año para surgir de nuevo con el regreso de las lluvias. En Costa Rica se reconocen al menos 70 especies de abejones de mayo. Ojo, eso es una introducción. Ahí no nos han dicho nada importante para nosotros. Durante el día se esconden debajo de la tierra para protegerse de sus depredadores. Ojo acá. Durante el día se esconden bajo la tierra para protegerse de sus depredadores. Acá ya nos están contando algo que está haciendo el abejón. Como es algo que está haciendo, es una actividad, entra como adaptación etológica. Probablemente sea la respuesta de la 1, pero sigamos subrayando. Se caracterizan por poseer un aparato bucal masticador para consumir diferentes tipos de hojas. Aquí ya tenemos otro tipo de adaptación. Aparato bucal masticador para poder consumir diferentes tipos de hojas. ¿A qué adaptación nos estamos refiriendo acá? A la adaptación morfológica, una estructura bucal. Se refieren a la boca. Entonces, pues claro, es una adaptación del cuerpo. Se componen de un primer par de alas endurecidas que sirven para proteger el segundo par. Eso también es morfológico. Un primer par de alas endurecidas que protegen el segundo par. Son estructuras del cuerpo. Muchas especies se alimentan de materia vegetal, otras son descomponedoras de materia orgánica, polinizadoras o depredadoras. Eso
podría entrar como fisiológica. Eso hay que ver si por ahí lo pregunta este texto. ¿Por qué puede entrar como fisiológica? La alimentación. ¿De qué me alimento yo? ¿Qué como? Es una cuestión de qué puede procesar mi estómago y eso es interno. Así que por ahí es que entra como fisiológica. Muchas especies se alimentan de materia vegetal, otras son descomponedoras, polinizadoras o depredadores. Aquí ya voy tachando. Claro que lo que pasa es que el texto que agarré estaba torcidito en la página, entonces pues no es fácil. Pero bueno, ustedes van entendiendo cuál es la idea por ahí. Y van a tener mucha práctica de este tipo. Estos insectos voladores que salen del bosque en su última etapa del desarrollo, esto ya podría entrar como una adaptación etológica, dice, salen del bosque en su última etapa de desarrollo. Esto podría entrar como una acción que ellos toman para poder sobrevivir. En el mes de mayo, cuando inician las lluvias, buscan aparearse, ponen sus huevos y mueren. O sea, que los abejones están saliendo del bosque para aparearse y morir. Eso es un comportamiento, ¿verdad? El apareamiento se presenta siempre al anochecer cuando los abejones empiezan a volar. Las hembras, aún vírgenes, buscan un sitio donde posarse y desde allí empiezan a producir una feromona de atracción sexual. A ver. No sé. Sí. Vamos a ponerlo. ¿En qué color los tengo? En rosa. Las hembras aún vírgenes buscan un sitio y desde allí, vean esto, empiezan a producir una feromona de atracción sexual. Y si uno no sabe lo que es una feromona, ojo a lo que sigue. Una feromona es una sustancia volátil que es producida por un individuo, arrastrada por el viento y percibida por otro individuo, desencadenando en él una reacción o comportamiento. Es decir, pongámoslo simple, una feromona es una sustancia que se produce dentro del cuerpo de la abejón. Esa es una adaptación fisiológica. Producir sustancias en el cuerpo es una cuestión de funcionamiento, de procesos. Luego dice, en este caso la feromona es captada por los machos, quienes inmediatamente se dan a la tarea de buscar a la fuente de feromona, o sea, a la hembra. Una vez localizada, el macho procede a cortejarla con el fin de aparearse. El cortejo es un comportamiento. Esto va en color anaranjado. El macho procede a cortejarla. ¿Por qué el cortejo es un apareamiento? Si no sabemos lo que es cortejo, cortejo es llamar la atención del sexo opuesto para poder reproducirme con él. Cortejo incluye bailar, cantar, hacer obsequios, mostrarle un territorio grande, en el caso de los seres humanos, llevarla al cine, porque todo eso son cortejos, son acciones. Por eso entran dentro de adaptaciones etológicas. A veces hay interacciones excesivas. Esto también es una acción. Hay interacciones agresivas entre los machos con el fin de conseguir a la hembra. Eso entra también como una adaptación de acción. La competencia entre machos, las peleas, entran como etología. La hembra, una vez fecundada, busca el suelo para enterrarse y depositar sus huevos. Esto también es una acción. Buscar el suelo para enterrarse y depositar los huevos es una acción que lleva a cabo la abejón, así que entra como adaptación etológica. Vean, es un texto gigante y en este texto hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5 adaptaciones etológicas, dos adaptaciones morfológicas y 2 adaptaciones fisiológicas. Eso es lo que va a pasar. Este es el tipo de textos que se van a encontrar. Y lo que tienen que hacer, espero yo, es algo muy parecido a lo que acabo de hacer yo. Ir subrayando frase por frase, cosas que ustedes digan, mira, esto es importante para este bicho, esto es interesante que lo haga, esta es una estructura de su cuerpo, voy a subrayarla. Así es como se resuelven este tipo de problemas. Para una adaptación etológica, ya solo corresponde ver cuál de estas anaranjadas está acá, que por acá tenemos estas. Durante el día se esconden debajo de la tierra para protegerse de depredadores. Esto es un comportamiento, estaba subrayado por acá, de primera de hecho. El primero es morfológico, es una estructura vocal. El segundo es fisiológico, se refiere a lo que comen.
Y el tercero es morfológico, este de acá, perdón, la cuarta, es morfológica también, es una estructura de su cuerpo. Y la otra pregunta, que es sobre fisiología, me parece, voy a pasarla, pero estos colorcitos voy a tener que borrarlos acá brevemente. La agresividad entre machos es un comportamiento, es etología. Buscar un sitio donde posarse y desde allí empiezan a producir una feromona. La feromona fue la que vimos como una adaptación fisiológica. Esto es comportamiento también, salir del bosque y cambiar su estructura vocal, habíamos dicho que era morfológico. Así es como uno saca este tipo de preguntas. Es apuro saber qué tipo de adaptación es cada una, en qué consiste, subrayarlas muy bien y luego ubicarlas en la pregunta. Lo vamos a hacer muchas veces, no se preocupen por eso, pero sí quería que tuviéramos esta como un primer ejemplo. ¿Okay?